yo querría preguntarte, para llegar a ese punto, a la escritura, a la pasión por André Frémaux y a la escritura de Fuego, que nos contaras un poco quién era ella de niña, cómo se educó, porque es bastante particular su historia y explica también muchas cosas. Para resumir un poco, Yourcenar nació en la aristocracia. Mantendrá siempre la elegancia y cierta arrogancia. Su madre murió al nacer ella. Murió por ella. Yourcenar declara siempre que la falta de madre nunca le causó pesar. Pero en su obra flota una mezcla de resentimiento con respecto a la madre ausente y de sentimientos de culpa de haber sido la causa de su muerte. Nunca fue a la escuela. Para su educación tuvo preceptores privados y su padre, que le enseñó las lenguas clásicas, la educación de la época, el inglés, el francés, la gramática francesa, la literatura en un vasto campo. Las listas de lectura de juventud de Yourcenar son impresionantes. El padre, Michel de Crayencourt, es el origen de la escritura de la hija. Es su primer lector. Financia la publicación de los primeros textos. Elige con ella el seudónimo Margues Yourcenar, que no revela aún el género de su autor. Más tarde será reemplazado por Marguerite Yourcenar. Michel muere antes de la publicación de Alexis, su primera obra importante publicada, pero ha leído el texto y declara: nunca he leído algo tan límpido, que gustó mucho a su hija. Para ambos, la edad y el sexo son cosas secundarias e intercambiables. Marguerite dice: mi edad cambia de hora en hora. En los momentos de cansancio tengo un siglo. En los momentos de alegría tengo la impresión de tener 4 años. Michel, su padre, la adivina en sus escritos más que en sus confidencias, en sus escritos, dice ella misma. Esto da legitimidad a quienes la buscan en las páginas de su obra, como yo y como nosotros. Su primer amor, que describe como una simple aventura, ya es un joven que prefiere a los hombres. Michel la consuela y la compadece de dar tanta importancia a unos espasmos. Marguerite escucha y aprende. Los gustos sexuales son aleatorios. Lo importante es la belleza. ¿Tendrá razón Adriana? Este gusto ciego por la belleza la llevará a los tormentos del amor y de la violencia también. Yo creo que volvería a Yourcenar sin máscara, la última, ¿sí, no? Porque el tiempo nos ha agarrado, podríamos haber seguido un buen... Había muchas cosas interesantes que contar. Había una cosa que se me vino a la mente recién a propósito de lo que decía el padre de Marguerite Yourcenar sobre los espasmos. Había un británico que decía eso: it's a vastly overrated spasm. Vastly overrated spasm. Bueno, ustedes en Yourcenar sin máscaras, ustedes, tú y Eliane, las autoras de la obra teatral, cifran la vida de Margarita, porque dan muchas claves de la vida de Margarita, poniendo en escena la última pasión de su vida. Tú contabas que era una pasión que surge a una edad muy avanzada y por alguien muy joven. ¿Qué pasa para ella con el erotismo y la vejez? Bueno, es un asunto un poco delicado.
En 1972, ya envejecida, Yourcenar hace un inventario de su vida que encontrará lúgubre. En 1980 hace un nuevo inventario que esta vez se encuentra admirable. Le debo 2 años de felicidad e incluso de vida, escribe en su diario íntimo inédito. ¿A quién le debe esta felicidad que rechazaba cuando era joven? A Jerry Wilson. Es una pregunta. Entre sus papeles encontré 2 comentarios sobre el erotismo que reflejan su estado de ánimo. En 1979, antes de Jerry, escribe: repulsión, desagradable mezcla de una carne envejecida y una carne joven. Y tampoco es apetitoso pensar en la mezcla de 2 carnes viejas. Pero en 1981, tras su encuentro con Jerry, escribe: aprendí que el erotismo sigue siendo un rito sagrado hasta el fin de los días. Aquello de lo que había creído evadirme durante algunos años volvió milagrosamente, más o menos por la época en que escribía la nota precedente. Marguerite había vuelto al baile de disfraces con sus intrigas, sus delicias, sus tormentos, sus violencias. Esta contradicción tan humana, esta experiencia que vivieron muchas mujeres, grandes escritoras como Marguerite Duras, y también tantas mujeres comunes y también hombres. Tratamos de ponerla en escena en Yourcenar sin máscara, que creo que mil gracias a Héctor Noguera y a Leonor López Andía, que nos leerán la obra. Gracias a ustedes. Gracias.